tardes a todos y a todas. Es un gusto poder nuevamente presentar en esta última conferencia del ciclo de conferencias virtuales. Y bueno, me toca la grata tarea de hacer la presentación de nuestra disertante, que es justamente docente de nuestra casa. Paula Asís es licenciada en Cine y TV y especialista en tecnologías de multimedia para desarrollos educativos de la Universidad Nacional de Córdoba. Se encuentra desarrollando el proyecto de tesis doctoral en la carrera de doctorado de arte de la Universidad Nacional de Córdoba, docente por concurso de la Cátedra de Sonido 1 de la carrera de Cine y Artes Audiovisuales de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba y de los espacios curriculares Sonido y Musicalización 1 y 2 de la Licenciatura de Diseño y Producción Audiovisual del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas. Forma parte del cuerpo docente de las carreras de posgrado sobre tecnologías de multimedia para desarrollos educativos, Universidad Nacional de Córdoba, y de la especialización en TIC para la enseñanza en educación superior de la Universidad Nacional de Villa María. En gestión, se desempeña actualmente como subsecretaria a cargo de la Secretaría de Investigación y Producción de la Facultad de la Universidad Nacional de Córdoba. Forma parte de proyectos de investigación subsidiados por la Universidad Nacional de Villa María y el CSIC, y en temáticas relacionadas a las narrativas audiovisuales, producción audiovisual de Córdoba, animación y discursos sonoros audiovisuales. En lo profesional, ha participado en la producción y diseño sonoro de películas como Soldado Argentino, de Rodrigo Fernández, y Cartas, de Mario Bonhecker, entre otras. Bueno, este es el currículum, la síntesis, los antecedentes de nuestro disertante, y quería recordarles que está ya por vencer la inscripción para la especialización en tecnologías de la información y comunicación para la enseñanza superior. Vence este domingo, se puede hacer digitalmente la inscripción, obviamente, y estaría iniciando el día 19 de junio. También recordarles para quienes estuvieron la semana pasada y decirles para los nuevos asistentes que se está tramitando, se están haciendo gestiones para que se pueda dictar esta carrera de manera totalmente virtual. Es una aspiración que pretendemos que en unos meses lo tengamos, para cerca del fin de año tengamos ya resuelto. Bueno, está presente también Daniela Dubois, la decana, quien hoy me cedió la palabra, pero que les hace llegar un saludo. Bueno, Lila, te devuelvo el mando, el comando de la... Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, básicamente no mucho más para agregar, que ha sido, digamos, una experiencia muy interesante esta que estamos cerrando con esta última charla de 5 que hemos estado proponiendo, en la que ha estado participando mucha gente de la Universidad de Villa María y de muchas otras instituciones. Y bueno, es también la intención que apenas podamos tener algo de tiempo para retomar esta iniciativa, volvamos a hacer una propuesta semejante, abierta a la comunidad. Y bueno, también anunciarles que a los inscriptos a la especialización, que hay unos cuantos que han estado siguiendo fielmente las presentaciones, la semana que viene vamos a estar haciendo una charla con ellos para, bueno, comentarles algunas cuestiones de la carrera. Y que, como bien dijo Diego, vamos a estar iniciando virtualmente los primeros seminarios a partir del 19 de junio. Sin mucho más para agregar, le paso la palabra a Paula y dejo también de presentar, de compartir mi pantalla, así puede hacerlo ella. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por asistir a esta charla.
y gracias a las autoridades, a Lila y a las autoridades del instituto por darme también esta oportunidad de estar compartiendo mi conocimiento dentro de esta área y estar presente acá, obviamente. Cuando Lila me comentó la necesidad de hablar sobre lo que era la producción de recursos audiovisuales en este entorno, de recursos audiovisuales educativos para poder empezar a implementar en las aulas virtuales e incorporar en la propuesta educativa virtual online, yo me preguntaba qué pasaba con todas estas personas que no manejan tecnología o que le tienen terror o pavor a ciertas tecnologías de la producción audiovisual, porque entre todo, mal que mal, un PDF, un Word y transformarlo en PDF nos es bastante amigable y lo manejamos todos, incorporar una imagen y usar ciertos criterios de selección de las imágenes y encuadres, etcétera, nos es amigable, pero la producción audiovisual trae cierta adrenalina y muchas veces frustraciones a personas que se marean con tantos botones que empiezan a decir, bueno, esto me supera y la cantidad de recursos necesarios para hacer una producción audiovisual. Entonces me puse un poco a pensar qué le podría decir a estas personas y también a estas personas en general, ¿no? Y a mí también no se crean que me ha sido tan fácil amoldarme, porque voy a ir compartiendo mi pantalla mientras tanto. No es solamente una cuestión netamente instrumental, también tiene que haber toda una coherencia de uso digamos, una necesidad de uso coherente con ciertos objetivos que nosotros ponemos a nivel pedagógico para la incorporación de estos recursos audiovisuales. Y eso empieza a marearnos un poco. Entonces dije, bueno, la tecnología, que es lo que más nos genera pavor, no tiene que ser el impedimento. Y empecé a pensar cuáles serían las herramientas más amigables. Primero empezar a pensar que el recurso audiovisual es uno de los tantos recursos fundamentales que estamos incorporando en el armado de nuestras propuestas. Lo combinamos con actividades, los combinamos con lecturas, etcétera, etcétera. Podemos utilizar material preexistente, pero tenemos que tener ciertos criterios de selección de esos audiovisuales. Es decir, para qué los vamos a utilizar, si están ilustrando algún concepto, si son un disparador de alguna charla, etc. Entonces tiene que haber cierto criterio en la búsqueda y selección de ese material y además tenemos que atender también a las políticas de uso en cuanto a las licencias de los mismos y una vez seleccionados ver cómo lo incorporo al aula virtual. Dentro de todo, la mayoría de ustedes ha ya utilizado material envasado o preexistente. Yo les voy a mostrar en mi aula virtual en particular, por ejemplo, yo he encontrado material en YouTube, me he fijado cuáles son las licencias que habilitan el uso de los mismos y los he podido incorporar de alguna forma u otra en el aula embebidos. Eso creo que ya Lila lo han desarrollado, ¿no? En algún momento de cómo incorporar algún recurso. Yo como no los veo, no estoy viendo el aula. Sí, muy básicamente lo hicimos cuando la tercera charla, la de recursos educativos abiertos. Bien. Hay muchas formas de que aparezca, o embebido o simplemente con un título. Por ejemplo, en una de mis aulas, lo que hice fue poner una pestaña que se llama clases virtuales, enlaces a las clases virtuales, y entiéndase que estas clases virtuales no son solamente las que yo estoy impartiendo a través de las plataformas de videoconferencia, sino también materiales que he producido y que subo en algún repositorio propio mío, o ya sea un Drive o un canal como Vimeo que tengo armado, y me hice como una especie de libro de tema, por ejemplo, que pongo la clase, la fecha, un poco la descripción de cada clase y el videíto relacionado a cada una de ellas. Entonces, cuando yo hago clic en alguno de estos, por ejemplo, me salta un video con estas características que los chicos pueden ver en el aula. Y en otras clases aparece embebido. Entonces, el enlace lo puedo hacer ya sea como un texto dentro de una especie de libro de tema para que sea fácil y se puedan guiar rápidamente, y todo lo trabajo dentro del aula virtual.
Eso es cuando, por ejemplo, uso material preexistente, bueno, les decía cómo lo selecciono, etc. Ahora, cuando yo tengo que irme al universo de la producción de mi material, tengo que pensar varias cosas antes de apretar rec, antes de ponerme a grabar. Primero que tengo que prepararlos. Esa preparación implica una especie de guionado, que ya vamos a hablar un poco, y tener muy en claro qué es lo que quiero contar, qué tema voy a tratar y si es susceptible de ser contado a través de un audiovisual. Y prestar atención a los detalles. Los detalles van a ser específicamente a nivel de contenidos y a nivel técnicos, qué tecnología voy a involucrar, y también detalles a nivel estéticos, porque es audiovisual y hay una composición de elementos, un juego de dos universos, lo visual y lo sonoro, que van a estar narrando algo, van a estar construyendo un discurso, y muchas veces dentro de esa composición está incorporado también el docente, o sea, quien está dando la clase. Ahí ya vamos a ver los tipos de materiales audiovisuales que podemos producir. También entender que este tipo de audiovisual, la concepción más clásica de audiovisual, no implica interacción con el docente. Entonces, el discurso o lo que se esté contando tiene que ser claro, conciso y tener una duración aceptable. La duración es algo muy importante que ya vamos a hablar, no solamente por el peso de los archivos o la extensión, y el peso y la posibilidad de colgarlos en alguna u otra plataforma, sino también por la paciencia de quien escucha, o sea, estar muchas horas escuchando una clase, la descripción de un concepto o lo que fuere, tiene ciertos tiempos en los que nosotros prestamos atención y que después ya empezamos a distraernos o nos va a llevar a verlo pausadamente porque nos agobia. Y la ventaja que tienen es que nos permiten desarrollar en poco tiempo temas muy específicos que a lo mejor en la lectura serían un poco más engorrosos y que pueden ser visionados varias veces. Entonces van a atender también a las necesidades y a los ritmos de aprendizaje de a quienes estemos otorgando estos materiales. Tipos de videos educativos. Una sola cosita, yo no los estoy viendo ahora, cuando yo pongo el PowerPoint no los veo. Entonces, Lila, si vos me podés marcar o interrumpir. Sí, no te preocupes. Sí. Igualmente, en principio, vamos a ir mirando si hay consultas en el chat y las recuperamos al final. Bueno, perfecto. Si no, te interrumpimos. Dale. Tipos de videos educativos que nosotros podemos... acá digo videos, pero por ahí me gusta más la palabra audiovisual, porque no solamente podemos producir videos, sino que también podemos hacer presentaciones en este formato, que combinen los dos elementos, ¿sí? ¿Qué tipo de producto audiovisual podemos generar? Bueno, unas grabaciones de los docentes dictando la clase, que pueden estar acompañados o no con pizarras digitales, pizarras virtuales, presentaciones, como es lo que estoy haciendo en este momento, etcétera. Presentaciones comentadas, es decir, trabajar, en este caso yo voy a mostrar un ejemplo con un PowerPoint, pero ustedes pueden utilizar cualquier editor de imágenes y textos que tengan el formato del PowerPoint, que puede ser inclusive el que está en las herramientas de Google. Grabación de una pantalla para armar un tutorial. A esa grabación de pantalla también se le puede agregar la voz mientras se graba la pantalla o en una instancia posterior. Obviamente cada uno va a ir necesitando la incorporación de más recursos, de más herramientas. Podemos hacer animaciones para ilustrar un concepto o presentar una temática en particular, incorporándole música o una narración encima, etc. Podemos hacer audiovisuales en la que nosotros transmitamos una idea o un concepto a través de una entrevista con expertos, que también los podemos manejar a través de estas plataformas de videoconferencia que se están utilizando mucho en este momento, visitas guiadas, etc. Para trabajar en el universo del audiovisual, nosotros necesitamos algunas herramientas. Necesitamos sí o sí un dispositivo que nos permita capturar imagen y sonido. Ese dispositivo puede ser una cámara, un celular o la misma computadora que tenga la posibilidad de tener incorporada una cámara y un micrófono, que la mayoría de las computadoras vienen provistas con todo esto, o acoplarle una webcam a alguna computadora.
vamos a necesitar un trípode, hablando a nivel más profesional, sino algún soporte para fijar la cámara, o si estamos utilizando la notebook, que quede fija en algún lugar, en alguna superficie que no se mueva, no tiemble, porque tenemos que cuidar también la prolijidad en ese aspecto. Y después, un headset o un micrófono con auriculares. En este caso yo tengo en este momento puestos el que viene con el celular, porque en casa de herrero cuchillo de palo, damos sonido, pero no tengo ningún micrófono con auriculares que me permitan entrar a la compu. Tengo que hacer todo un despliegue de placas de sonido, etcétera, para hacer algo mucho más simple. En caso de no contar con un trípode y yo quiera usar el celular para trabajar, me lo puedo fabricar el trípode. Y ahí están en la parte, en la inferior derecha de la imagen, por ejemplo, hay un grafiquito hecho con un cartón, el soporte para el celular. O sea que con cualquier cosa yo puedo hacer un soporte para sostener la imagen. Perdón, para sostener el dispositivo. Hasta con los clips, esos de las hojas, se puede inventar algo. Bien, si yo necesito postproducir el material que estoy generando, voy a necesitar contar con algunos softwares específicos. Algunos que van a ser simplemente para diseñar las presentaciones con diapositivas, porque yo a esa presentación después la puedo llevar a otro software y transformarla en un video, o muchas veces el mismo PowerPoint, los que tengan Windows, ahora viene una posibilidad de exportar como video la presentación. Ya después lo voy a mencionar más adelante. Voy a necesitar algunos software de edición de imagen. Yo estuve explorando un poco softwares que sean accesibles, de uso gratuito, etcétera, y encontré dos. Uno que se llama OpenShot y otro Shotcut, que ahí están los enlaces, después se los voy a copiar en el chat, o Lila, no sé, cuando ustedes hagan la publicación se pueden poner estos enlaces, porque es todo con licencias gratuitas, de uso libre y gratuito. Después podemos avanzar un poquito más, y a lo mejor yo no quiero editar imagen y audio en conjunto, pero sí quiero producir la locución de una serie de diapositivas. Entonces solamente quiero grabar la voz con un software específico de audio. Hay una aplicación que se llama Audacity, que es muy amigable el entorno, muy simple de utilizar, y que solamente me permitiría grabar la voz, limpiar, cortar, acortar, unir fragmentos, etcétera, y exportar en un único audio para después incrustar en alguna, por ejemplo, presentación de diapositivas. Muchas veces yo también quiero hacer un tutorial, por ejemplo, no sé, estoy trabajando o desarrollando un cálculo en Excel, o estoy usando un software de edición y quiero hacer una especie de tutorial de uso de esa herramienta. Entonces es muy útil poder grabar la pantalla, el paso a paso de lo que yo estoy haciendo, y para ello puedo utilizar varias herramientas. Algunas, como Loom, que es una de las que voy a mostrar hoy, permiten además incorporar la presencia de la persona de quien está generando el tutorial, porque a veces es necesario esa cara explicando gestos, etc. Y si no, algunas herramientas que todo el mundo tiene en sus computadoras, que es un reproductor que se llama QuickTime, o el mismo VLC. Con el VLC voy a hacer después hago ahora una pequeña observación. Como yo manejo una plataforma que no es software libre, ni es Windows, que no es Linux, perdón, ni Windows, tiene algunas particularidades, y no es tan simple como sí es en Windows, que me mostraba Lila los otros días, pero encontré un tutorial paso a paso que dice cómo utilizar el VLC para grabar la pantalla en Windows, y después les doy ese enlace, que es bastante simple. Y después puedo utilizar también para la producción de materiales audiovisuales, para clases audiovisuales, las plataformas de videoconferencia, o algunas herramientas online de producción de animaciones o de placas animadas, como Bitbed, que también es de uso gratuito. Lo único que hay que hacer es registrarse. A ver, yo les voy a mostrar producciones hechas combinando todo esto, y después cada uno va a encontrar su forma, su sello, su estética particular en la producción de material audiovisual.
A veces la urgencia me indica que yo tengo que ser práctico, eficaz y rápido, entonces aplico ciertas técnicas de producción. Y otras veces que tengo más tiempo, puedo empezar a jugar un poquito más. Lo importante es, primero, contar con las herramientas. Antes que nada, aprender a usarlas, obviamente contar con las herramientas, aprender a usarlas, pero primero tengo que tener un diseño de qué quiero contar. Y en función a eso, organizar todo. Es decir, voy a tener que, si quiero contar incorporando imágenes, la voz de la persona, etcétera, tener como una especie de guión de ese relato. Entonces, como les decía, tener un storytelling, que se llama, es decir, qué quiero contar y cómo lo voy a contar. Para ello voy a tener que primero seleccionar los contenidos. Se supone que uno es el experto en esos contenidos, entonces, más allá del qué, es buscar la forma del cómo quiero contar a través de este recurso audiovisual. Guionarlo, ver cómo voy a ir dosificando las pantallas, los tiempos que me va a llevar desarrollar una u otra idea, etcétera, etcétera, y generar un esquema en general. Definir todos los elementos visuales y sonoros, faltaría agregar acá en esta presentación, y después la cuestión de la duración, como les decía antes. Hay como una especie de, digamos, no hay, en ningún lado dice que un video tiene que durar tanto, pero sí hay, por las experiencias, por el simple hecho de estar presente o estar utilizando estos recursos, ya sea yo docente dándolos o yo en la instancia de aprendizaje también escuchando y accediendo a estos recursos, cuando me dicen este video dura 25 minutos, por ahí digo, ¡ay! Y empezás a verlo. Y decís, uy, acá se le podrían haber sacado tantos minutos porque, bueno, no está bien armado. Si genera hastío, si genera aburrimiento, bueno, hay algo que no está funcionando. Puede estar transmitiendo correctamente un contenido, pero no se ha hecho atractivo para ser ofrecido bajo este medio, bajo este recurso que es el audiovisual. Entonces, se supone, hay como una especie de regla que dice que es la regla del 2-6-15. Es decir, se sugieren 2 minutos de duración aproximados para transmitir un concepto o una presentación muy breve. 6 minutos si estoy elaborando un tutorial o desarrollando una lección que implique explayarse un poco más. Entre 6 y 10 minutos. Más de 15 minutos no es aconsejable porque empezamos a perder la atención y genera aburrimiento, hastío, y si hay que resolverlo, tenés que verlo porque después se descuelga o por lo que fuere, como que no lo aprovechas al máximo. Por ahí hasta es más recomendable ese mismo tema que iba a durar 30 minutos, fraccionarlo en 3 videos de 10 minutos. Bien, a la hora de producir algún material audiovisual en el cual vaya a estar presente la persona, hay que tener algunas consideraciones generales. Primero, elegir el espacio adecuado. Vieron que circulan por millones de lugares los memes donde está el profe dictando la clase y aparece alguien por atrás que no tendría que aparecer, y bueno, se generan como muchas bromas en relación a eso, pero no es algo menor a considerar cuando yo estoy generando una producción que después voy a colgar y difundir, o que se está compartiendo en el momento, o sea, que se está generando en simultáneo, de forma sincrónica. Si es asincrónico, bueno, lo puedo eliminar y volver a producirlo, volver a grabarlo y editarlo, pero muchas veces cuando estamos en una instancia sincrónica, que pasen cosas atrás que vos no podés controlar, no está bueno. Entonces, elegir el espacio adecuado en cuanto a fondo, circulación de personas, la cantidad de ruidos, etc. Como les decía antes, fijar la cámara en un trípode, en un soporte que me permita establecer un encuadre y yo quedarme tranquilo con eso y que no se me esté moviendo porque se me cae o porque lo tengo en la mano, porque si hay mucho movimiento del dispositivo de registro también distrae. Cuidar la apariencia. La apariencia personal, no quiere decir con esto que tenemos que ir a la peluquería ni maquillarnos ni nada, pero simplemente estar presentable y adecuadamente vestidos para poder estar dictando un material o una clase. Sugerencias: mirar a cámara, utilizar palabras adecuadas, trabajar la expresión de la voz. Pero esto, bueno, no somos actores, obviamente, son sugerencias. Nadie puede de un día para otro transformarse en el actor y ser
maravilloso frente a cámara. Es más, yo lo detesto particularmente. Pero sí es interesante transmitir que uno luce cómodo con la situación. Es decir, la comodidad de la situación va a venir de la mano de estar tranquilo porque estoy manejando el tema, lo tengo más o menos pautado, ordenado, y sé que la tecnología me está ayudando. Cuando yo sé que hay algo que no funciona, que se corta, que estoy como nervioso y estoy distraído en el momento de transmitir la información. No usar papeles. Estos son tips que yo fui encontrando en distintas clases, plataformas, y no sé, no me parece algo menor. Si alguien tiene que tener la hoja y estar leyendo, da una sensación como de desprolijidad y de no manejo de la temática. Lo mismo pasa si alguien en clase lee, ¿no? En la presencial. Si vos estás leyendo el tema es porque no lo manejás, porque no lo preparaste o por lo que fuere. Y después, cuestiones básicas de presentación, en la introducción de lo que se va a ver, y al cierre del video, dar a entender que se está finalizando la explicación y que a lo mejor continúa en el siguiente video e invitar a que sigan viendo, etcétera, etcétera. Algunas cuestiones básicas también de composición, de reglas. Y yo bromeaba con Lila antes de comenzar la clase porque dije, bueno, voy a buscar un material mío porque vengo dando clases a través de Meet, con los alumnos presentes, etc. Establezco el encuadre, pongo todo lo que dije recién y después me di cuenta que no puedo usar ningún material de los que yo produje previamente porque se me ve hasta acá. Porque claro, como tengo que mostrar cosas, usar software y todo, me acerco y pierdo la perspectiva, el encuadre, todo eso que cuidé antes. Y claro, en el dar la clase y no verme además, porque no estoy viendo en este momento la cámara que me enfoca a mí, porque la presentación me ocupa toda la pantalla, ni me di cuenta cómo me estaba tomando. Entonces, bueno, soy el antiejemplo en todo eso. Pero básicamente, el encuadre hay que cuidarlo. Hay una regla de encuadre en función a cuánto se está tomando de la persona humana. Estamos hablando de un primer plano cuando lo estoy cortando a la altura de los hombros, un plano medio cuando me corta la cintura, y un plano general, estoy hablando de 3 planos, después hay otra gran cantidad de planos en el medio, y un plano general cuando veo a la persona completa. Cuando yo estoy dando una clase, va a depender una clase virtual o estoy preparando una clase virtual, muchas veces estoy trabajando una sensación de cercanía, de estar hablando con una persona frente a frente. Entonces, el mejor encuadre que yo puedo manejar es el del plano medio, que es el plano en el que yo veo a una persona normalmente cuando converso. Entonces, eso sería como un buen encuadre. Y si voy a utilizar otros recursos, como ya les voy a mostrar, que una profesora se las ingenió de alguna manera para dar la clase con un pizarrón en su casa y trabajando, pero está bien hecho. Puso la cámara, se filmaba ella escribiendo en el pizarrón, y eso no quiere decir que esté mal. La cámara debe estar a la altura de los ojos del docente, eso quiere decir que tenemos que tener un plano normal, no me puede estar tomando la cámara desde arriba o desde abajo porque genera una perspectiva bastante incómoda para nuestro interlocutor. Una buena iluminación, evitar las sombras, el sonido es fundamental, yo estoy transmitiendo mensajes que tienen un soporte que es la voz, es lo que yo estoy diciendo lo importante también. Entonces la voz tiene que estar clara, se tiene que escuchar bien. Se tiene que escuchar bien y para eso, bueno, voy a tener que tener algunos cuidados y también ubicarme en un lugar que no sea muy ruidoso. Si yo vivo, no sé, muy próximo a una calle muy transitada, bueno, tratar de irme a la habitación, abrir el placar, no mostrarlo obviamente, pero abrir el placar, que eso va a generar, nos va a ayudar con la acústica del lugar. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta, observación? ¿O sigo nomás? Entonces, yo les decía que para que no tengamos esa ansiedad de la tecnología, una herramienta que podríamos hoy por hoy empezar a utilizar para grabar nuestros videos educativos puede ser las mismas plataformas de videoconferencia que estamos usando en este momento y a la cual hemos accedido la gran mayoría en este último tiempo. Yo sé que hay muchos de ustedes que se han vuelto ya expertos en el uso de estas plataformas. Dando vuelta y en la oferta educativa y en las opciones, y no, yo uso esto, yo uso aquello, rescaté estas 3, que son las de mayor difusión, hay más, no las he experimentado todas, pero las puse en el orden de
de importancia para mí, porque son las que más resultado me han dado, ¿sí? Por ejemplo, Meet, que es la que estamos utilizando en este momento, tiene algunas ventajas por sobre las otras, pero no quiere decir que las otras no sean buenas. Ya voy a decir en cuál radica. Entonces, utilizar una de estas plataformas de videoconferencia para grabar la clase. Si yo no tengo cámara, no sé cómo hacer después, lo filmo con el celular, pero después no lo sé llevar a la computadora para editarlo, no entiendo cómo editar con la compu o con un software específico, etcétera, etcétera, esta herramienta puede ser muy útil. Abro una reunión, entro yo solo, o sea, no invito a nadie, y utilizo la plataforma para grabar mi clase. ¿Cuál es la ventaja? Que me va, primero, que como estoy utilizando la computadora, ya tengo incorporada cámara y micrófono cámara y micrófono en la computadora, entonces estoy usando esos recursos ya que vienen, que están on board. Permite compartir la pantalla para incluir presentaciones, etcétera. Entonces, eso me puede a mí agilizar muchísimo la instancia posterior, porque una vez que terminé la clase, terminé de grabarla, obviamente tengo que grabarla, automáticamente eso se guarda y yo lo puedo compartir. En el caso de Meet, por ejemplo, me lo graba en el mismo drive de la cuenta con la que yo accedí a generar esa clase, ese encuentro. Entonces, pasado un tiempo, el sistema me manda por mail y me avisa que la clase ya fue grabada. Y esa grabación, yo después puedo enlazarla en el aula virtual como les había mostrado. Voy a salir un segundito de la presentación. Como les había mostrado previamente que tengo en el aula virtual, en el curso de sonido, por ejemplo, clase número tanto, clase por Meet, y yo cuando hago clic acá, directamente los enlaza a la carpeta, al archivo que se me generó automáticamente después de que terminé de grabar la clase. Jitsi es otra plataforma, es de software libre, está incorporada además como recurso dentro de Moodle. Ustedes vieron cuando agregan alguna actividad o un recurso, aparece Jitsi como una opción y se podría generar un encuentro dentro del marco del aula virtual. Particularmente, no estoy diciendo que no es bueno, es muy bueno, es más, creo que es la plataforma que empezó con que comenzó toda esta movida de los que son las videoconferencias, porque es bastante vieja, pero no se utilizaba de esta manera en un momento. Jitsi a mí me ha funcionado mal por momentos y tiene la cuestión de que no graba dentro de mi cuenta, sino que graba en Dropbox. Bien. Y después tengo que ir y buscarla, bajarla y después ver dónde subirla. Y yo ahí tendría que subirla a algún espacio, como por ejemplo Vimeo, alguna cuenta privada, algún canal de uno, como Vimeo, YouTube, etcétera, y de ahí enlazarla al aula virtual. Con la contraparte de que a veces, si son grabaciones muy largas o muy pesadas, YouTube y Vimeo nos traen algunos problemas. Ahí, Lila, si vos querés agregar algo. Sí, no, es una sola cosa. Jitsi vincula automáticamente con Vimeo, que esa es una ventaja respecto de Meet. Porque no hace falta bajarlo y subirlo, sino que automáticamente de uno pasa al otro. Lo que pasa es que hay la limitación propia de Vimeo, que es de 500 megas por semana. O sea, si el video tiene más de 500 megas, que a veces si es una clase larga, pongámosle una consulta o una clase completa, que hay muchos profes que están dando sus clases completas de más de una hora, lo más probable es que no entre dentro de ese límite, entonces ahí sí va a haber que bajarla y subirla a algún otro lado, y ahí es donde aparece lo que estabas por decir, Paula, del caso de YouTube, que para videos largos YouTube me va a pedir que verifiquemos la cuenta. Bueno, son detalles que hay que tener en cuenta en el flujo ese de trabajo. Por eso yo les decía que tampoco es bueno generar videos tan largos, y si no, la idea, bueno, esto es cuando yo estoy armando una clase que después se las voy a subir a los alumnos, después se las voy a enlazar, no es el caso
de una clase como la que estamos teniendo ahora, o de un encuentro como el que estamos teniendo ahora sincrónico, en que, bueno, ya se pautó que va a durar 1 hora y es lo que se va a generar. Yo, como para que tengan para que dimensionen, una grabación de una clase que duró 2 horas está pesando aproximadamente 800 megas. Es bastante pesado para subirla inmediatamente o para enlazarla a Vimeo o a YouTube. Y eso me va a traer problemas. Pero si yo genero pequeñas cápsulas de 10 minutos, el peso va a ser considerablemente menor. O sea, si tengo 1 hora, 2 horas son 800, 1 hora son 400 megas, sí voy a poder estar dentro de los límites tranquilamente. Y después Zoom, que es otro de las herramientas de videoconferencia que también circula bastante, o se usa bastante, va a grabar en nuestra computadora. Es decir, va a utilizar los recursos de nuestra máquina y ahí sí después vamos a tener que subirlo a alguna plataforma para poder enlazar. Encontré una extensión o una herramienta muy útil que se llama Loom, que se puede bajar como programa, o sea, no pesa absolutamente nada, o se puede utilizar como extensión de Chrome. Lo que permite, ese es el símbolo de Loom, lo que a mí me permite es hacer una grabación de la pantalla de mi computadora apareciendo yo en escena. Y eso también es una forma de armar una clase interesante. Ya después les voy a mostrar cómo funciona. Acá tengo 2 ejemplos. Este de la izquierda es una clase grabada con Meet. Y es lo que se me generó, el video que se me generó. Entonces yo estoy con una presentación. Yo obviamente ensayé, esto era una clase sincrónica, los alumnos también estaban presentes, pero lo que tiene Meet es que aparece en la grabación la persona que está hablando, o sea, en la pantalla va a aparecer la persona que está hablando más la presentación que esté compartiendo. Y si no estoy compartiendo nada, yo aparezco en pantalla completa y se va a intercalar con la persona que hable o haga la pregunta, va a aparecer la cara, pero como yo estoy armando una clase en video en la que no hay nadie presente, bueno, voy a aparecer siempre sola. Esto es una opción fácil, simple, y para no complicarnos con la tecnología. Y fíjense, a ver si escuchan bien. Como concepto, como entelequia, no es algo negativo en nuestro universo. Ruido con las características que ya dijimos de composición espectral continua, ¿estamos? Pero los ruidos, por mala manipulación de los elementos que nosotros vamos a usar como herramientas de trabajo, esos sí son un problema. Como concepto, como... Bien, ahí estaba retando a mis alumnos, si graban con ruido. Bien, y después, por ejemplo, esta presentación que está acá, está grabada con esta herramienta que se llama Loom, que les decía, que permite que el profesor aparezca en alguna parte de la pantalla y está haciendo su presentación en PowerPoint directamente, PowerPoint o lo que sea. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que como nosotros vamos a aparecer incorporados en esta presentación, tenemos que diseñar la diapositiva para que podamos incorporar a esta persona, esta ventanita que se abre. Fíjense. Los que acabamos de mencionar tienen mucho que ver desde el punto de vista del diseño del programa en sí. Objetivos pedagógicos que se hayan establecido, la estructura, las sesiones, etc. Ya sobre todo el último, ya es un tema realmente de presupuesto, ¿no? Y cómo hace. Bueno, les voy a mostrar rápidamente esto que les mencionaba del Loom. Loom me permite... Yo lo bajé como programa, pero también les decía que aparece como extensión. ¿Ven? Ustedes lo instalan y lo ponen como extensión de Chrome y les va a aparecer el logo, entonces ustedes pueden acceder automáticamente desde ahí. Al hacer clic, les aparece esto. ¿Están viendo bien mi pantalla? Fíjense, acá aparezco yo, sumada a la presentación. ¿Se sigue escuchando? ¿Hola? Sí, sí. Porque me dejé de escuchar yo de golpe. Y fíjense que Loom me pregunta, si yo quiero grabarme, o sea, Screen más Cam, que es esta situación,
y si yo quiero aparecer en la presentación, puedo después ocultar las barras de transporte, o puedo aumentar el tamaño de mi presencia. ¿Sí? Lo puedo correr, lo puedo poner en cualquier parte de la presentación. Puedo ocultar esa barra. Y lo que me va a preguntar es después si va a ser full desktop, es decir, si voy a mostrar toda la pantalla y mi personita metida en el medio. Puedo presentar solamente la pantalla o puedo ser la cámara sola. Da esas tres opciones. Me va a preguntar cuáles son los dispositivos de entrada al programa. Es decir, el micrófono, y yo hago la prueba, estoy hablando porque le puse que utilice el micrófono. Acá, perdón, me tengo que acercar porque veo poco. Acá me va a preguntar cuál es el micrófono que yo voy a utilizar. Yo en este momento estoy usando un micrófono externo a la placa. El FaceTime, que es la cámara que viene por defecto en mi máquina. Y hay otros controles avanzados. Hay un menú avanzado que me permite inclusive colorear el puntero del mouse para que se muestre por dónde va recorriendo. Y simplemente ponen Start Recording. Al grabar, me va a preguntar si quiero compartir, le pongo que sí, y bla, 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 yo hablo, comparto, termino la presentación, puedo ir pasando las pantallas haciendo un montón de acciones, terminada mi presentación, le pongo OK, que termine, y automáticamente me lo guardó. Me lo guarda en un espacio específico que yo abrí porque me tuve que loguear, o sea, me lo usa mi cuenta. Y después me va a ver, fíjense, ya se generó el video automáticamente. Habla, yo hablo, comparto, termino la presentación, puedo ir pasando. Y después me pregunta, ¿qué quiero hacer con esto? Si lo quiero bajar, porque puedo bajar ese material que yo produje y editarlo, hacerle algo más. Lo puedo borrar porque no me gustó, o lo puedo compartir. Y si lo quiero compartir, lo que me genera es un enlace. Acá me va a decir cuál es el enlace, o lo puedo compartir desde acá. Y tiene algo interesante, que yo le puedo poner un password, le puedo poner algún sistema de seguridad. Entonces cuando yo comparto el enlace en el aula virtual, les aviso a quienes lo vayan a ver. Por ejemplo, en el caso de mi aula de sonido 1, en la que yo había generado varios videos y que los tengo colgados en Vimeo, por ejemplo, yo tengo puestos los videos y ven que dice que necesita contraseña, entonces obviamente les aviso a los alumnos que la contraseña es tal para todos los videos, les puse la misma contraseña. No porque sea un odioso y no quiero que entren todos, pero está hecho específicamente para los alumnos de esa materia en particular, entonces para evitar que ellos después tengan alguna dificultad para ingresar, etcétera. Entonces es una herramienta bastante simple de usar, amigable, no me pide grandes recursos y tiene su espacio propio de grabación que yo puedo enlazar directamente ahí, o puedo optar por bajarlo y trabajar ese material. Después les dejo el enlace también para que puedan bajarlo. Presentación de diapositivas comentada es otra opción de producción. Entonces, o uso las herramientas de las salas de videoconferencia, o puedo yo armar una diapositiva comentada. Es decir, usar el PowerPoint o el de OpenOffice, que también tiene una herramienta de presentación de diapositivas, y acompañarlas con un audio. La particularidad va a ser cómo exporto ese material para que sea después un audiovisual en que el alumno solamente pase la diapositiva y se dispare automáticamente el audio, o lo transformo en un videíto. Como les explicaba, en las versiones nuevas en Windows, PowerPoint tiene una forma de compartir esa presentación como MP4, es la extensión. Entonces yo armé toda la presentación, voy después a un lugarcito que es como una especie de ensayo en el que establezco cuánto quiero que dure esa presentación, ya les voy a mostrar, y después cuando yo lo exporto, la duración de cada diapositiva va a estar en función a ese tiempo que yo le di, o si no, por defecto dura 5 segundos cada una. Esa es una opción. ¿Qué tengo que hacer? Organizar el material. Esa organización del material sí o sí me va a exigir diseñar la diapositiva, es decir, cada slide que yo genere va a tener
ordenada la información, tanto visualmente, es decir, texto e imágenes, como el audio que va a acompañarla, si es que va a tener audio. Y acá es importante algo muy importante. El texto no tiene que redundar con lo que se va a decir a nivel de la palabra, del texto oído, del audio que yo genere. Entonces ahí está bueno trabajar palabras claves, no redundar, porque si no, quiere decir que no hace falta agregar el sonido. Yo puedo grabar el sonido en una presentación de PowerPoint desde el mismo programa. Tiene la opción de insertar audio. Y si no, hacerlo con un software externo que ya les voy a mostrar cómo. Esto, digamos, empieza a complejizarse un poquito, pero no es imposible. Y después tengo que guardar esa presentación, y para que cuando alguien haga pulse sobre la presentación para verla, no se les abra, digamos, directamente se les abra como presentación y que no se les abra en este formato como proyecto. Hay que guardarlo como presentación de diapositivas de PowerPoint. Les voy a mostrar, por ejemplo, acá tengo un ejemplo, otro ejemplito para trabajar sobre esto. Yo diseñé una clase y dije, bueno, yo le quiero incorporar audio. Entonces voy a insertar, y fíjense que acá me dice insertar audio. ¿Me pueden seguir bien? Bien. Cuando yo despliego el insertar audio, me da tres opciones: audio browser, audio from file o audio que voy a grabar. Yo ahora voy a mostrar cómo grabar un audio para esta diapositiva en particular. Entonces voy y pulso Record Audio, y fíjense que me va a preguntar cómo se va a llamar el archivo. Le pongo prueba, por ejemplo. Voy a correr un poquito. Y pongo grabar. Empieza a grabar. Yo, por ejemplo, palabras claves, redacción de texto de la voz en off, elección de imágenes ilustrativas, bla, 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 bla. Y le pongo stop. Puedo escucharlo. Empieza a grabar. Yo, por ejemplo, palabras claves, redacción de texto de la voz en off, elección de imágenes ilustrativas, bla, bla, bla. Si me gusta cómo quedó el audio, directamente pongo insert. Cuando pongo insert, fíjense que me aparece el logo, un icono, perdón, de que esta diapositiva está acompañada con un audio. Trato de buscarle alguna ubicación para que no me moleste en el frente de la presentación, y siempre puedo acceder a reproducir ese sonido. Fíjense que si yo pongo para presentar esto, el alumno tiene dos opciones. Es más, tengo dos opciones de configuración. O que el alumno... Uy, perdón. Se me fue. El alumno haga play y escuche, empieza a grabar. Yo, por ejemplo, palabras claves, la presentación. O lo puedo configurar para que cuando aparezca esta imagen, esta diapositiva, se reproduzca automáticamente. Entonces me voy a reproducción y acá busco en las configuraciones ponerle que empiece, ¿sí?, automáticamente, y no cuando alguien haga clic. Entonces, cuando yo estoy, por ejemplo, mostrando mi presentación, esta es la primera pantalla, paso a la siguiente, empieza a grabar. Yo, por ejemplo, palabras claves, redacción de texto de la voz en off, elección, y automáticamente se reproduce el audio. ¿No me gustó el audio? Lo único que hago es lo cliqueo, tic, y lo borro. Es muy simple trabajar con PowerPoint. Ahora, yo digo, bueno, no, pero lo que yo quiero en realidad es agregarle un audio que yo preparé de otra manera o que no lo fui grabado porque no me gusta cómo se graba. Entonces, acá tengo otra opción: utilizar alguna herramienta específica de grabación de sonido. Y me voy a este programa. Este programita es muy simple de utilizar, también lo pueden bajar, funciona en todas las plataformas, en todos los sistemas operativos, perdón, que se llama Audacity. No es nada más nada menos que un editor de audio multipistas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo agregar muchas capas después superpuestas de sonidos diferentes. Lo único que tengo que tener en cuenta son un par de detalles de configuración, de seteo, de
de configuración, básicamente. Primero, decirle al programa cómo vamos a grabar, cuál va a ser la calidad del sonido. Cuando hablamos de sonido, vamos a hablar de frecuencia de muestreo y profundidad en bits, que son detalles que atañen específicamente la calidad del sonido, y esto es importante. Yo acá puse 44.100 hercios, 16 bits. Ustedes acuérdense, y esto pónganselo como reglita, 4416 o 4824. Cuanto más le suba la calidad en ambos valores, más pesado se va a hacer el archivo. Pero esto atañe, el sample rate hace referencia al color del sonido con que se va a grabar, es decir, a la cantidad de frecuencias de la voz, del espectro del sonido que va a tomar el programa sin que esas se vean distorsionadas, y 16 bits hacia la profundidad, la calidad en cuanto a volumen, a dinámica del sonido. Obviamente que como nosotros generalmente lo que vamos a estar trabajando es la voz, y el rango de la voz se encuentra dentro de un rango de frecuencias que sean frecuencias medias, no voy a tener problemas. Esto es cuando yo estoy grabando música, por ejemplo, ahí sí tengo que tener mucho cuidado porque si no se me distorsionan los timbres. Entonces, simplemente recordar esto, el 4416 para grabar las voces es suficiente. Y después le digo, le tengo que marcar por dónde entra y por dónde va a salir el sonido. En este momento, a mí me interesa que me tome el micrófono que yo estoy utilizando para hablar, para estar dando esta conferencia. Entonces le pongo External Microphone. Y después le digo que salga por loopback, que en este momento el loopback es la placa por donde está saliendo y ustedes están escuchando lo que yo produzco. Pongo la pausa, pongo el récord y... ya no me pone que me da error. Bueno, esperen que lo voy a abrir de nuevo. Y lo tengo abierto hace rato para tener todo listo y bueno, suele pasar. Entonces, ¿qué? Un segundito. Bueno, hasta recién anduvo perfecto, ahora no quiere andar. Un minuto. Bueno, cuando yo grabo con esta presentación, con este software, el resultado de apretar record, que ustedes eso lo van a saber hacerlo, es me genera algo que se llama forma de onda. Esta forma de onda es la representación de mi voz, del sonido de mi voz. Si yo le pongo play, a ver si está funcionando correctamente. Es posible insertar audio grabado con un software de edición externo. ¿Pudieron escuchar? Porque como me está dando este error, no sé si se está escuchando lo que estoy haciendo. Sí, se escuchó bien. Perfecto. Entonces, yo grabé esa locución, me genera esta forma de onda, y lo que digo es, bueno, acá hay un poquito de cosas que me gustaría limpiar. Por ejemplo, esta introducción que no sirve porque acá hay silencio, entonces simplemente es como cuando ustedes trabajan en Word que iluminan una palabra, marco ese fragmento manteniendo el mouse apretado. Fíjense que depende de donde me pare en la onda, me van a aparecer distintas, el cursor se me va a ir transformando, y acá cuando yo me pongo de esta manera aparece una barrita vertical que es la que me indica que puedo iluminar y marcar algo. Lo marco y aprieto suprimir y directamente me borra esa parte que no me interesa. Ahora, yo digo, bueno, si acá me encantaría ponerle una música, entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar una herramienta grabado con un software de edición. Puedo traer, digamos, otro archivo y generar otra pista. A ver. Por ejemplo, generar otra pista y poner la música de fondo a mi locución.
o quiero superponer alguna parte del texto, lo copio y lo pego. Pongo play para que vean qué pasa. Grabado con un software de edición externo al entorno. Entonces se van generando superposiciones de sonidos, de tantos sonidos como yo ponga en comunión. Una vez que yo dije, bueno, este va a ser mi archivo de sonido que a mí me interesa agregar en la presentación, cliqueo acá en el margen izquierdo para que se me ilumine todo y le pongo File, o sea, archivo, exportar, y pongo que lo exporte con alguna extensión. Como va a circular en las redes, en internet y todo eso, lo óptimo es generar archivos comprimidos, es decir, que pesen cada vez menos. Ustedes saben que una extensión en el sonido es el MP3. ¿Cuántos de ustedes han trabajado alguna vez o han escuchado MP3? ¿Qué es lo que circula normalmente? Le pongo exportar MP3, me va a preguntar dónde lo guardo. Yo lo voy a guardar acá en presentación comentada, audio de Audacity, los dos, le voy a poner cualquier número, y lo exporto. Me voy a mi carpeta y fíjense que ahora donde dice presentación comentada, tengo el audio original, el audio que yo había grabado, y después tengo el 2.2, que ahora es una versión MP3 de ese sonido que yo tenía, que yo generé. Me vuelvo a mi presentación y digo, bueno, a mí en esta diapositiva me encantaría sumar ese sonido que grabé. Entonces simplemente lo busco en la carpeta donde estoy trabajando, lo arrastro y lo tiro ahí adentro. Fíjense que me apareció de nuevo. Entonces ya no lo grabé con el mismo PowerPoint, sino que simplemente lo hice con otro software externo y lo pude incrustar. Escuchamos. Es posible insertar audio grabado con un software de edición externo al entorno del PowerPoint. Entonces, una vez que yo terminé toda mi presentación, elegí las imágenes que quería, hice una especie de tutorial, un paso a paso de cómo trabajé, etcétera, etcétera, le puse los audios, simplemente tengo que cerrar esto. Y bueno, ¿cómo lo voy a compartir? Y bueno, yo quiero compartirlo como un diaposeriado comentado. Entonces me voy a archivo, primero lo guardo, poner guardar. Después voy a guardar como, y cuando le pongo guardar como, voy a desplegar acá, primero le voy a poner el nombre, por ejemplo, clase 1. Voy a ver dónde lo guardo, en la carpeta que yo estaba trabajando, porque incorporé todos los elementos en esa misma carpeta, los audios, las imágenes, las capturas de pantalla que hice, etcétera, siempre las ordeno. El orden es fundamental en audiovisuales. Cómo clasifico, cómo ordeno, cómo nombro los archivos, porque si ustedes tienen imagen 1, imagen 2, imagen 3, imagen 4, cuando tengan 70 imágenes para trabajar no van a saber qué imagen quieren. Entonces está bueno ponerle un nombre al archivo correcto para que yo lo encuentre y lo identifique rápidamente. Voy a guardar mi presentación, pero no quiero que me lo guarde como un proyecto de PowerPoint, sino que quiero que lo guarde como una presentación de diapositivas. Le pongo que lo guarde. Y ahora cierro este proyecto, me voy a la carpeta donde hice, donde lo exporte, y cuando pongo ejemplo, automáticamente, perdón, es que tengo abierto el PowerPoint con la otra presentación, automáticamente se me abre la presentación y no el proyecto. Entonces, cuando yo navego, en este caso no le puse que el audio se dispare automáticamente, lo tengo que reproducir. Oh, perdón, metí mal el dedo. Lo tengo que reproducir. Es posible insertar audio grabado con un software. O, en algunos casos, podemos insertar audio desde la misma aplicación o entorno del PowerPoint. Es posible insertar audio grabado. Bien, entonces se me genera la presentación como algo envasado y ya tiene embebido todos los audios. No hace falta que yo suba aparte los audios ni nada. Esta presentación va a pesar un poco más que
la clase en sí, porque ya tiene incrustado todo ese material sonoro. Fíjense que la presentación, bueno, no lo encuentro ahora, lo que quería mostrar. Bueno, y eso es una buena forma de generar un audiovisual simple, tiene cierto estatismo, pero bueno, ustedes saben que pueden automatizar animaciones en el PowerPoint. Vuelvo a mi presentación base. ¿Queda alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ahora bien, sí. Hace un rato habían preguntado por una recomendación, sí, no sé si quieres responderlo ahora o después, sobre micrófono y auriculares. Bueno, micrófono y auriculares. A mí en este momento me ha dado mucho resultado el micrófono base, ese que se vende en las casas que comercializan estos auriculares con el headset. ¿Vieron ese auricular que viene? Creo que ahí había una imagen. Muy simple. Ese, el más simple de todos. Para este tipo de presentaciones, perdón, funciona bárbaro. No tienen que estar complicándose la vida ni nada. O inclusive si van a utilizar, por ejemplo, el celular para grabarse, si ustedes cuidan el lugar donde van a producir este material, el micrófono y la cámara de los celulares, los micrófonos y cámaras de los celulares vienen con muy buena calidad en este momento. Es más, graban en HD o en Full HD, que eso es muy bueno, es muy buen nivel de registro. Y a nivel de micrófonos, estos que vienen incorporados con el headset funcionan muy bien. Yo estoy usando en este momento, fíjense, el que viene, ¿me escuchan? ¿Ven que subo y mi voz cambia? Porque el micrófono está acá, en el cablecito incorporado. Y ustedes me están escuchando bastante bien. Para este tipo de producciones caseras, andan muy bien. Ahora, si la universidad tiene como criterio instaurar carreras a distancia, carreras online en la que va a abundar una producción audiovisual dentro de los cursos, en el que se van a incorporar recursos audiovisuales producidos por la carrera, y bueno, ya va a haber un departamento dedicado a la producción de ese tipo de contenidos, y el cuidado en la producción va a ser otro. Sí, ya vamos a trabajar con otro tipo de micrófonos un poco más profesionales, el registro se va a hacer previamente, a lo mejor hasta utilizando un fondo verde, un fondo neutro para poder después jugar con lo que se llama croma, incorporar otras cosas. Va a haber otro nivel de producción y ahí sí vamos a trabajar con herramientas de producción un poco más profesionales, pero en el contexto actual que estamos viviendo, si nosotros tenemos unos auriculares con el micrófono incorporado que esté en buen estado, porque lo que tienen estas herramientas es que el uso constante tienen cables muy finitos y hacen que después las fichas hagan ruido, no hagan buen contacto, etcétera, etcétera. Pero no hace falta tener un micrófono de $100 y unos auriculares con la misma característica. ¿Alguna otra pregunta? No, hasta acá no. Bueno. Quizás, no sé si voy muy rápido, si van surgiendo dudas, no digamos, interrúmpanme, no tengo ningún problema. No, más bien que tendríamos que tratar de ir cerrando porque las 7:05, digo, las 5:05. Bien, bueno, me apuro un poquito entonces. Yo puedo producir con videograbación. Para eso puedo utilizar el celular para grabarme y utilizar alguna herramienta de edición de imagen y sonido, que les decía que yo había encontrado. Dice Lila que yo te dije que es mucho, hay mucho para hablar en lo que hace a la producción audiovisual. Hay un programita que es muy simple, como el OpenShot, y que lo que me va a permitir a mí es trabajar una línea de tiempo, que está acá abajo, en la que me va a permitir incorporar un video o alguna de estas grabaciones que yo hice previamente. Voy a, por ejemplo, mandar este videito acá. Fíjense que está incorporado en una línea de tiempo, yo puedo ir viendo lo que generé, y me da además la posibilidad de
agregarle títulos, efectos. Por ejemplo, yo quiero poner un título sobre esa presentación, elijo, no sé, este título, le digo, no, ese no, vamos a poner este. Le pongo el texto, le pongo salvar, y después se lo pongo encima. Entonces empiezo a enriquecer mi presentación. Oh, no me lo llevo. Empiezo a enriquecer mi presentación agregándole más. Oh, me llevo el video a otro lado. Perdón. Bueno. Ahí está. Entonces fíjense que el video base que yo tenía, puedo empezar a sumarle desde este software específico títulos, algún grafiquito animado, etcétera, como para mejorar la producción, y también puedo editar y sacarle cosas que no sean útiles a mi presentación, etcétera, y después hacer un render con todo ya incorporado, audio y video. Bien. El celular, si voy a utilizar el celular, una recomendación. El celular se usa apaisado, acostado, no en vertical, para generar este tipo de producciones. Es bastante incómodo ver la pantalla vertical. Y también, por último, les decía que podemos grabar la pantalla mostrando un tutorial de uso de algo. Yo utilizo alguna de estas herramientas, Loom, que es el que les mostré recién, el VLC, que todo el mundo lo tiene instalado en su computadora, y yo suelo utilizar más que todo QuickTime porque a mí me resulta más, me genera como más posibilidades. Les muestro muy rápidamente porque se nos acabó el tiempo. Esta herramienta es muy simple. Voy acá y le digo nueva grabación de pantalla y me va a preguntar qué es lo que quiero grabar. Bueno, en este momento está grabando, hago un montón de cosas y después le pongo que termine la grabación. Perdón, le puedo decir qué es lo que quiero grabar. Entonces, si yo quiero grabar solamente esto, le indico y le pongo comenzar la grabación. Está grabando en este momento, yo puedo hacer muchas cosas, cambiar, y cuando pongo stop, automáticamente me muestra el video que generé. Está grabando en este momento, yo puedo hacer muchas cosas, cambiar. Obviamente que también me toma el audio, yo puedo hablar sobre esa presentación, entonces es fácil hacer un tutorial, un paso a paso de manejo de alguna herramienta, me genera automáticamente el video solamente de la porción que yo marqué que quiero que grabe, y después lo guardo. Cuando le pongo cerrar me va a preguntar si lo quiero guardar, y le pongo el nombre y me lo va a guardar en la carpeta que yo seleccione. Y eso me permite también armar un tutorial muy simple y muy efectivo para quienes lo necesiten. Y por último, ya cerrando la charla, yo sé que a lo mejor los cansé, puedo utilizar animaciones comentadas o musicalizadas. Este tipo de animaciones yo las generé con unos programitas que están online. Yo usé el Powtoon, ¿por qué? Porque me daba 3 días de prueba gratuitos, entonces usé las plantillas que tienen con ya animaciones programadas y las cambié y las fui customizando a mi gusto. Y generé, por ejemplo, esto. Y después, con la misma lógica de trabajar gráficos animados y figuras animadas, hice también una clase que era como una especie de puesta en común de una actividad que desarrollábamos previamente en un foro, que esa fue comentada. El objetivo de este video es realizar una síntesis a modo de puesta en común virtual sobre las preguntas planteadas para la actividad número 1 teórica de la materia. Sobre la primera pregunta, referida a si hubo o no sonido cuando cae un árbol en un bosque y no hay nadie para escucharlo, fue sumamente interesante leer la gran variedad de respuestas recibidas.
De las mismas pudimos extraer la serie de palabras claves que ven en pantalla. Bueno, no los voy a aburrir con toda mi clase. Y acá le dejo la palabra a Lila, que quería explicar un poquito lo que era, además de generar un recurso audiovisual educativo para explicar algún contenido o un tema, se pueden incorporar herramientas de interactividad con estas producciones. Bueno, yo voy a ser muy breve para que podamos tener unos minutitos reservados a las preguntas, porque estimo que puede haber unas cuantas, porque has tirado muchísima información en muy poco tiempo. Pero bueno, solo a título complementario de lo que conversamos con Marcelo Paris en el encuentro sobre Excel Learning. Excel Learning es además una herramienta que nos permite, a ver, yo voy a mostrar un segundo la aplicación nomás. Salgo de la... Sí, a ver. Dejo de compartir yo, así podés mostrarlo. Sí. Solo para ubicarlos dónde está, porque quizás tengan presente... perdón. Tengan presente algunos videos en los cuales es posible tomar, por ejemplo, opciones y compartir toda la pantalla, pero no me está dejando hacerlo. Tomar algunas opciones y, por ejemplo, incorporar preguntas, ¿sí? en el transcurso de un video. Esto es un ejemplo, ahí veo que se está viendo bien, de, digamos, lo que se podría hacer en Excel Learning utilizando una herramienta que está dentro de un grupo que no revisamos en aquella clase, que se llama actividades interactivas, que, digamos, las otras actividades interactivas son actividades fundamentalmente de evaluación, similares a las que vimos en la última charla, que las hacíamos adentro de Moodle o afuera de Moodle con las otras herramientas que son asistentes para la generación de este formato GIFT, que también funcionarían desde Excel Learning, ¿no? Yo también podría generarlas acá y exportarlas a Moodle usando ese mismo formato. Pero en este caso, la actividad interactiva en cuestión es una que se llama video interactivo, que lo que genera... Uy, perdón. No era este el que les quería mostrar. Un minuto. Lo que genera es un pequeño videíto que me permite detenerme. Perdón, un minuto que está... Lila, mientras vos cargas eso, yo Dale. voy leyendo algunas cosas que ponen. Y Dale. Alguien dice, no sé en qué momento de mi vida voy a aprender todo esto. Y yo les digo que no hace falta aprender todo esto. Yo les mostré opciones, recursos, herramientas. Yo estudié cine y todas estas herramientas me son conocidas y amigables. Pero no sé, pónganme a hacer algo de física, de química, y me largo a llorar adentro de un laboratorio y diría lo mismo, no sé en qué momento aprendería todo esto. Acá lo importante no es dominar todas las herramientas, es saber que yo puedo hacer algo a través de este recurso. Y bueno, si yo quiero hacer algo a través de este recurso, tengo dos opciones. Busco cuál es el que necesito, y si yo sé manejar bien el PowerPoint, lo hago con eso.
directamente y le agrego un audio desde la misma herramienta y listo, y no me complico la vida. No es necesario que sean expertos, y si no, yo sé lo que quiero, puedo llegar a guionar y a armar el contenido y que me lo resuelva otra persona y decir, mira, yo quiero algo por el estilo o algo que vaya por este lado. Entonces, no hace falta angustiarse con la tecnología, gente. Yo después, si ya queda tiempo, les voy a mostrar lo que hizo una profesora que a mí me parece maravilloso, porque se las arregló como pudo. Y es súper didáctico y contundente, que es filmarse ella con el celular, y usó un pizarrón de carne y hueso, digamos, un pizarrón real, no virtual, no fue a estos pizarrones que están en las plataformas ni nada. Y eso también es algo bueno. Piérdanle el miedo a la tecnología, y por ahí, si las herramientas me superan, bueno, yo sé que quiero y usarlo de esta manera y le pido a alguien ayuda. Y eso es muy importante, pero saber qué pedir y saber que se puede contar de esta manera es lo más importante. Listo, me callo. Bueno, no, un segundo más y te devuelvo la... bueno, este era el que les quería mostrar. Esto está en la previsualización, donde lo que hay acá es un videito que ven. Esto es un título que lo hace aparecer la aplicación. Bueno, tiene una duración X que yo la establezco en el editor. Y que yo voy a intentar pues hacer una especie de introducción a lo que es la línea de interacción persona-ordenador, interfaces naturales. Bueno, acá yo me voy a y experiencia de adelantar un poquito. Tengo muchas transparencias. Los que no les suena o los que no han visto interacción persona-ordenador, pues realmente... ¿Ven? Entonces se pone una pausa y, digamos, ella dijo algo, digamos, respecto de una definición, entonces yo puedo poner unas preguntas en las cuales chequeo información parando el video, donde, bueno, respondo, la que fuera, esta es la correcta, compruebo, ¿sí? Y después puedo seguir, ¿sí? Bueno, eso se hace fácilmente en Excel Learning, y yo lo puedo llevar al aula virtual a este conjunto que es el video, que en este caso está en YouTube, por lo tanto requiere de internet. También lo podría trabajar localmente, este video podría estar en mi compu, ¿sí? O sea, podría hacer una versión de esto que no requiera internet, en este caso un video de YouTube, pero yo puedo hacerlo también con un video que esté en mi computadora. Si, por ejemplo, como en el caso del presencial, de repente yo les paso a mis estudiantes físicamente un recurso bajo la forma de un CD o lo copio en una red local, ¿sí? Si no lo quiero subir al aula virtual. Pero en este caso, digamos, este paquete que es el video más las preguntas o un título mínimo, lo que fuere, yo lo saco de Excel Learning, como hicimos aquella vez en la otra clase, como una SCORM, que luego lo despliego en un aula virtual que lo soporte, ¿no? Como puede ser el caso de Moodle. Bueno, y ahí te devuelvo la pantalla. Bueno, no, básicamente era eso, hacerles un panorama, un paseo por herramientas, mostrarles muchas posibilidades. Les quería simplemente compartir ese videíto que me parecía muy simpático, y ya termino porque deben estar todos muy cansados, porque además yo dije que la duración es importante y ya les dije que yo soy el antiejemplo. Sí, bueno, igual había muchísimo que compartir también. Por ahí no sé si alguien se quedó colgado con alguna pregunta en algún momento de las muchas cosas que comentó Paula que quiera consultar ahora. No sé si están viendo ahora la pantalla. Esto fue un videíto que hizo una de las profesoras de una de las cátedras de estructura de arquitectura de la UNC. Bueno, vamos a trazar la deformada de un pórtico conformado por un vano, 2 pisos. En la planta alta tenemos una viga cargada con una carga concentrada en su sección media y 2 voladizos descargados. Si bien el pórtico es tienen el giro restringido.
Basándonos ahora en eso, y va a tener desde arriba hacia abajo todas sus tracciones ubicadas hacia la parte izquierda del gráfico. Significa que esto hace una cosa parecida a esto. Bueno, me parecía simpático mostrarlo porque ella no dijo no puedo, dijo yo sé hacer esto. Y tiene preparación, tiene producción, se preocupó por encuadrar bien la pantalla, o sea, encuadrar bien el pizarrón, conseguir distintos colores en las fibras, buscó un lugar que no era ruidoso, y después lo que hizo fue que cuando quería mostrar algo más cerca, acercó la cámara, la fijó, siguió, y después lo editó prolijamente, y puso un relato al lado del otro, y está bien, y sirvió a los fines pedagógicos que ella, el objetivo pedagógico que tenía, que era transmitir la resolución de esa situación problemática que ella planteaba. Entonces les digo, no puedo, la tecnología me puede, es con lo que tengo, cómo lo resuelvo y cómo cuento ese conocimiento que yo quiero transmitir. Simplemente eso. Bueno, no tengo mucho más o en realidad hay mucho más para decir, pero podríamos estar muchas horas. Sí, pero me parece importante esta idea de que, digamos, el audiovisual a veces genera como esa especie de miedo inicial por el cual hay un estándar de calidad al que es difícil llegar desde una producción doméstica, que me parece que es el que hay que sacarse en esta instancia, como hemos hecho con un montón de otras prácticas en estos últimos días, ¿no? En estos últimos 2 meses, cosas que no nos animábamos a hacer o que no sabíamos hacer. Y bueno, nos hemos tenido que animar forzosamente, así que me parece que es muy interesante el conjunto de recomendaciones para justamente los que recién estamos empezando en este tipo de enriquecimientos de las clases.